Vamos a empezar el estudio de las patologías que tienen que ver con la serie blanca de las células sanguíneas. La parte de la serie blanca es la parte más difícil y más complicada dentro de la hematología, ya que incluye la parte de oncohematología, vale decir, los distintos tipos de cáncer que se pueden dar dentro de las células sanguíneas. Entonces, para su estudio las vamos a dividir en dos. Vamos a estudiar en primera instancia las leucemias y después los linfomas. Ya te voy a decir y por adelantado de que el objetivo no es que sepas las características particulares de cada tipo de leucemia y tampoco los esquemas de quimioterapia, ya que son relativamente complicados de aprender, ¿no? Son muchos genes, son muchas traslocaciones, son muchos medicamentos quimioterápicos que tal vez desconoces, ¿no? Entonces, el objetivo es dar un vistazo general de los tipos principales tanto de las leucemias y de los linfomas y que te quedes con las características principales y los conceptos básicos de esto, ¿sí? Puede que el estudio sea un poco agotador, pero si lo sabemos sobrellevar de una buena manera, te vas a dar cuenta que estos temas son muy sencillos y las características también son muy evidentes y muy fáciles de comprender. Entonces vamos a empezar. Antes de empezar, ¿qué son las leucemias? A ver, tú imagínate de que los glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos, como quieras llamarlo, se dividen en dos estirpes. Una que es una estirpe linfoide, donde tenemos los linfocitos, ¿no? Y una estirpe mieloide, de donde salen, por ejemplo, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces tenemos dos líneas celulares blancas, la línea linfoide y la línea mieloide. Entonces, las leucemias van a ir dirigidas con estos dos grupos. Es decir, vamos a tener leucemias del tipo linfoide, las que van a afectar a los linfocitos, y leucemias de tipo mieloide, las que van a afectar tanto a todos los granulocitos como los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y demás, ¿sí? ¿Y cómo definimos a la leucemia? Bueno, en general se define a la leucemia como el aumento de estas células blancas, ya sea linfocitos o sea los granulocitos, ¿sí? Pero como vamos a ver más adelante, este concepto que es tan amplio, ¿no?, de aumento de las células blancas, en algunos tipos de leucemias no se cumple y sucede todo lo contrario, ¿sí? Entonces, para empezar, decimos que las leucemias son unas patologías, ¿no?, en las cuales hay una clonación neoplásica de las células blancas. Vamos a empezar con el primer tipo de leucemias, que son las leucemias agudas. ¿Cuál es la definición de la leucemia aguda? Bueno, las leucemias agudas se definen como la proliferación neoplásica de células clonales inmaduras, ¿sí? A estas células clonales inmaduras las vamos a denominar blastos, ¿sí? Los blastos. Entonces, recuerda, es una proliferación neoplásica de células clonales inmaduras. A esas células inmaduras las llamamos blastos. ¿Dónde proliferan? Evidentemente en la médula ósea, ¿no? Supongamos que esto es un hueso y aquí tenemos una pequeña sección de la médula ósea. Entonces, en esta sección hay distintos tipos de células, ¿no? Las que van a formar las plaquetas, los eritrocitos y por supuesto los glóbulos blancos. Estos blastos, ¿no?, los que ves aquí en las fotografías, que son células inmaduras,
van a invadir toda la médula ósea. Y al invadir la médula ósea se produce un descenso en la producción de células normales de las 3 líneas celulares hematopoyéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Los blastos invaden la médula ósea y hay un descenso de los eritrocitos, de las plaquetas e incluso de algunos leucocitos. ¿Cuál es la etiología de las leucemias agudas? Bueno, entre los principales tenemos a los factores genéticos. Se ha demostrado que las enfermedades hereditarias que cursan con alteraciones cromosómicas tienden mayor a desarrollar una leucemia aguda, ¿sí? Otro factor para desarrollar este tipo de enfermedad son las radiaciones ionizantes, sobre todo en altas concentraciones. Hay compuestos químicos que están demostrados con la relación entre estas sustancias y la leucemia aguda, como por ejemplo la exposición al benceno, el óxido de etileno, ¿no? Y también en pacientes que han recibido quimioterapias previas, ¿sí? Las quimioterapias también son un factor para desarrollar una leucemia aguda. Por ejemplo, quimioterapias con melfalán, clorambucilo, antraciclinas, etc. Y también se ha vinculado a algunos agentes infecciosos, como el virus de Epstein-Barr o el virus ATHLB1, ¿sí? Entonces tenemos factores genéticos, factores ambientales como las radiaciones y compuestos químicos, quimioterapias previas y algunos agentes infecciosos como el virus de Epstein-Barr y el HTLV1. Bien, si tú te vas al texto, vas a ver una clasificación que es infame de las leucemias agudas. Y si consultas el libro del Harrison, vas a ver otra clasificación aún más infame de este tipo de leucemias. Y yo te recomiendo que esas clasificaciones solo le des un vistazo nada más y no te tomes el tiempo de memorizarlas, ya que son demasiado complejas, porque son muchos datos como translocaciones genéticas, etc. En términos generales para el estudio, ¿no? Te he indicado al principio que nosotros en las leucemias hablamos de 2 líneas celulares, mieloides y linfoides. Por tanto, nuestra clasificación super, hiper, mega básica, como quieras llamarla, va a ser esa. Vamos a clasificar las leucemias agudas en 2 tipos. Leucemias agudas mieloblásticas y leucemias agudas linfoblásticas. Las mieloblásticas en relación con la línea mieloide y las linfoblásticas en relación con la línea linfoide, ¿sí? Y te vuelvo a recalcar, esta no es una clasificación oficial, es una clasificación hiper mega básica. Las clasificaciones de la FAB y de la Organización Mundial de la Salud son bastante amplias y más complejas, ¿sí? Pero te recomiendo de que no dediques mucho tiempo estudiando esas clasificaciones. Bien, ¿cuál es la clínica general de las leucemias agudas? Bueno, como te he indicado, hay un descenso de las líneas celulares de la médula ósea. Esta es mi médula ósea, ¿no? Y aquí están mis blastos. Entonces los blastos van a ir aumentando, ¿no? Y la poca médula sana que tengo, médula ósea sana, va a ir produciendo una cantidad limitada de componentes celulares sanguíneos. Por lo tanto, en general, una leucemia aguda tiene pancitopenia, es decir, se produce síndrome anémico porque hay disminución de eritrocitos. Estos pacientes tienen neutropenia, no tienen neutrófilos, entonces sufren infecciones de repetición, ¿sí? Y como tampoco hay plaquetas, tienen trombopenia y sufren fenómenos hemorrágicos. Entonces, en un paciente, ¿no?, que tenga anemia, que tenga infecciones de repetición y que tenga sangrados de reciente evolución, es decir, de forma rápida,
hay que sospechar siempre, en primera instancia, de una leucemia aguda. ¿Cuáles son otros datos en la exploración física que nos pueden guiar hacia una leucemia aguda? Por ejemplo, la esplenomegalia, ¿no? Una vez que estas células han salido a la sangre periférica, pueden infiltrar órganos, principalmente el vaso, produciendo esplenomegalia. También pueden infiltrar los ganglios linfáticos, produciendo adenomegalia, ¿no? Y hay ciertas características de algunas leucemias que son propias. Por ejemplo, las leucemias linfoblásticas de tipo T, ¿no?, debutan con una masa en el mediastino. Algunos tipos de leucemias mieloides tienen infiltración en la piel y en las encías, y la mayoría de las leucemias linfoblásticas tienen infiltración en el sistema nervioso central. Hay un tipo especial de leucemia mieloide, que es la leucemia promielocítica, que tiene una característica especial, nos produce una coagulación vascular diseminada, ¿no?, que es característica propia de la leucemia promielocítica, la coagulación intravascular diseminada. Entonces, más o menos, estos son las principales características clínicas de las leucemias agudas. Ahora vamos a ver algunas características histoquímicas de estas líneas celulares. Ya te he indicado de que básicamente tenemos en las leucemias agudas células inmaduras, y que estas células inmaduras se llaman blastos. Recuerda, leucemias agudas igual a blastos. Entonces, tenemos blastos mieloides y también tenemos blastos linfoides, como aquí ves en la diapositiva. ¿Cuáles son las características de los blastos mieloides? Pues que presentan los famosos bastones de Auer, ¿sí? Esos bastones de Auer son característicos de los blastos mieloides. Y también es característica su tinción con mieloperoxidasa y determinadas esterasas. Por su parte, los blastos linfoides, a diferencia de los mieloides, no son granulados, ¿sí? No presentan granulación y se dividen según su tamaño en blastos linfoides pequeños, blastos linfoides grandes y blastos linfoides vacuolados, ¿no? Y tienen una característica que se tiñen fácil con el ácido periódico de Schiff o tinción PAS. Entonces, si algo tienes que recordar de esto es que blastos mieloides característicos de la leucemia aguda mieloide tienen bastones de Auer y son granulados. Blastos linfoides característicos de las leucemias agudas linfoblásticas son blastos pequeños, blastos grandes o blastos vacuolados, pero no tienen gránulos, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una leucemia aguda? En sangre periférica o en el hemograma podemos encontrarnos dos cosas: leucocitosis o leucopenia, ¿sí? El concepto de leucemia que te he dicho al principio es que evidentemente hay un aumento de las células blancas, sí, pero te dije también que esto no siempre se cumple, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el ejemplo. En una leucemia aguda puede haber leucocitosis, aumento de la serie blanca, pero también puede haber leucopenia. Sin embargo, la característica principal es que tienes que encontrar blastos en sangre periférica, ¿sí? ¿Qué más? En el hemograma vamos a ver anemia, neutropenia y también trombopenia. Y sin duda el diagnóstico definitivo nos va a dar la médula ósea, en la cual tenemos que encontrar presencia de más del 20% de blastos. Es decir, lo que define a una leucemia aguda es la presencia de blastos en más del 20%, ¿sí? Una presencia mayor a 20% de blastos en médula ósea es diagnóstico de leucemia aguda.
Y también en las características bioquímicas podemos encontrar aumento de la LDH y del ácido úrico. Bien, vamos a hablar acerca de los factores pronósticos, ya sea en la leucemia aguda mieloide o leucemia aguda linfoide. Estos pronósticos nos van a ayudar a ver si el paciente tiene unos pronósticos favorables o desfavorables, entre los cuales tenemos, hablando de la leucemia aguda mieloide, es favorable que este tipo de leucemia sea de origen primario. Por el contrario, es desfavorable que sea de origen secundario. Es favorable que debute en niños y adolescentes, por el contrario, es desfavorable que debute en adultos. Los leucocitos normales son favorables, una leucocitosis mayor a 50.000 es desfavorable. La leucemia aguda mieloide de tipo promielocítica tiene un pronóstico favorable. En cambio, las leucemias agudas mielocíticas indiferenciadas y de tipo monocítico tienen un pronóstico desfavorable, y algunas translocaciones que son de buen pronóstico, como la 821, la 1517, un cariotipo complejo es desfavorable, ¿no? La respuesta a un ciclo de quimioterapia es pronóstico favorable. En cambio, la respuesta a 2 o más ciclos de quimioterapia es un pronóstico desfavorable, ¿no? Entonces, este cuadro sí que es importante que te lo aprendas, ¿no? Porque son características y pronósticos importantes de la leucemia aguda mieloide. Vamos a ver ahora los factores pronósticos del otro tipo, de la leucemia aguda linfoblástica. Entonces, de la leucemia aguda linfoblástica. Igual, ¿no? De la misma forma. Por ejemplo, los niños de edad de 1 a 9 años que debutan con esta enfermedad tienen un pronóstico favorable, igual los adultos de 16 a 30 años. Niños menores a 1 año o mayores a 10 años o adultos mayores a 30 tienen un pronóstico desfavorable. No, los pacientes de sexo femenino tienen mejor pronóstico, ¿no? Que haya una hiperploidía, que tengan una translocación en el cromosoma 12-21, son de pronóstico favorable. Una respuesta rápida al tratamiento también es pronóstico favorable, y una enfermedad residual baja también es de buen pronóstico. Y todo lo demás, ¿no? Que sea lo contrario, es de mal pronóstico. Entonces, también importante que repases este cuadro. Bien, el tratamiento evidentemente es la quimioterapia. Y como te he indicado al principio, pues son distintas líneas de tratamiento que no merecen la pena realmente memorizarlas, ¿no? Pero sí comentarlas un poco. Todo tratamiento quimioterápico de la leucemia tiene unas 4 fases, ¿no? Pero principalmente las 3 son las que se cumplen: la inducción con quimioterapia, la consolidación y el mantenimiento. Y dentro del mantenimiento tenemos algunas opciones en las cuales puede ser, por ejemplo, el trasplante de la médula ósea. Por ejemplo, la inducción en las leucemias agudas mieloides se hace con arabinósido de citosina y antraciclinas, y la consolidación se hace con dosis mayores de estos quimioterápicos. Y en cambio, en las leucemias agudas linfoblásticas, la inducción se puede hacer con prednisona, con L-asparaginasa y con metrotexate, ¿no? La consolidación aumentando la dosis de alguno de estos quimioterápicos, y el mantenimiento puede ser manteniendo estos quimioterápicos o realizando un trasplante de médula ósea. La remisión de la enfermedad leucémica se define por los siguientes parámetros, ¿no? La desaparición de signos y síntomas, el porcentaje de blastos en la médula ósea menor a 5%, es decir, que vuelve a la normalidad, ¿no? Y que encontremos en el hemograma una cifra de neutrófilos y plaquetas
de neutrófilos mayor a 1500 milímetro cúbico y de plaquetas mayor a 100.000 milímetro cúbico. Entonces, dentro de otras características, para resumir ya las leucemias agudas, recuerda, las leucemias agudas mieloblásticas, ¿no?, pueden darse tanto en niños como personas adultas. Sin embargo, las leucemias agudas linfoblásticas, por lo general, tienen mayor prevalencia en la población infantil, ¿sí? Si algo tienes que recordar son las características inmunohistoquímicas de los blastos, no tantos linfoides como mieloides. Recordarte también la definición de blastos y las características diagnósticas, mayor a 20% de blastos en médula ósea. Entonces recuerda, leucemia aguda siempre tienes que relacionarlo con células clonales inmaduras, es decir, con los blastos. Vamos a pasar a otro tema que es dentro de las leucemias, ¿no? Así como hay leucemias agudas, pues evidentemente también habrán leucemias crónicas que tienen otras características. Aquí en las leucemias crónicas sí se cumple lo que te he dicho en un principio, ¿no?, que es la definición del aumento en la serie blanca, ¿no?, aumento de las células de la serie blanca. Entonces, como definición de leucemia crónica, tienes que decir que es una proliferación clonal de las células blancas, pero que sean maduras, ¿sí? Maduras, ¿no? Es una proliferación clonal de células blancas maduras en médula ósea, ¿no?, y que pueden llegar evidentemente a sangre periférica. Entonces, aquí te recuerdo, la leucemia aguda, aumento de células inmaduras, los blastos. Leucemias crónicas, aumento de las células blancas pero maduras, ¿sí? Entonces, las leucemias crónicas siempre van a cursar con leucocitosis. Leucocitosis, ¿sí? Al diagnóstico, a diferencia de las agudas, las crónicas siempre tienen leucocitosis. Igual las vamos a dividir en dos tipos. Las de línea mieloide, habrá una leucemia mieloide crónica, y las de estirpe linfoide, una leucemia linfoide crónica. Como tú ves aquí en la imagen, por ejemplo, en la línea mieloide hay un montón de células mieloides, ¿no?, los granulocitos, con sus distintos núcleos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Y por contraparte, tú ves en la imagen, en la leucemia linfoide crónica, la acumulación de los famosos linfocitos, que son células cuyo núcleo pareciera que estuviera ocupando todo el citoplasma, o sea, se ven así más o menos, ¿sí? Como estoy dibujando. Un núcleo grande que pareciera que ocupa todo el citoplasma, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar un poco de la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es la neoplasia mieloproliferativa clonal, caracterizado por un aumento ¿de qué? De la serie mieloide con una marcada leucocitosis. Es decir, van a estar aumentados neutrófilos, basófilos, eosinófilos y todas las líneas jóvenes, por ejemplo, los mielocitos, promielocitos, metamielocitos, etc. Pero ojo, no tienen que estar aumentados de forma exponencial los blastos, porque si no estaríamos hablando de una leucemia aguda. Entonces, la leucemia mieloide crónica, mielopatía proliferativa clonal, caracterizada por aumento de la serie mieloide, ¿no? Por lo tanto, hay una leucocitosis. Nos dice epidemiológicamente que representa el 15% de todas las leucemias y existe una alteración clásica.
Si hay alguna traslocación que merece la pena que te memorices de cara al examen, ¿no? Y dentro de hematología, es esta, la más importante. El famoso cromosoma Filadelfia, la traslocación 922, ¿no? Esta traslocación 922 es característica de la leucemia mieloide crónica. Bien, ¿cuál es la sintomatología que tiene esta enfermedad? Una gran mayoría de los pacientes generalmente está asintomático al diagnóstico. Se realiza un hemograma y se observa una leucocitosis con todas las líneas mieloides aumentadas, pero puede que el paciente esté sin síntomas. Si el paciente presenta síntomas, ¿qué es lo que va a tener? Síntomas constitucionales, como por ejemplo debilidad, fiebre, tendrá sudoración, esto debido al hipermetabolismo y en algunos casos también pérdida de peso. Generalmente estos pacientes cursan con hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y en algunos casos también con un síndrome anémico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, vamos a hacer un diagnóstico primero en base a lo que vemos en la sangre periférica. Te he indicado que hay una marcada leucocitosis. Para decir que es una leucemia mieloide, sí o sí tiene que haber leucocitosis y va a haber un aumento de las líneas celulares mieloides. Va a haber neutrofilia, aumento de los mielocitos, de los metamielocitos, de los eosinófilos y de los basófilos, es decir, de todas las líneas mieloides. ¿Cómo está la médula ósea? Evidentemente estará hipercelular. Y te he indicado sin duda que el diagnóstico citogenético es el que define a la leucemia mieloide crónica y es la famosa traslocación del cromosoma Filadelfia, es decir, la traslocación 922. ¿A qué se refiere? Mira, aquí ves un cromosoma 9 y aquí el cromosoma 22. Una parte del cromosoma 9 se va al cromosoma 22 y a la inversa, una parte del cromosoma 22 se va al cromosoma 9. Esto se denomina traslocación, ¿no? Y es la más famosa dentro de las leucemias, esta traslocación, el cromosoma Filadelfia. Bien, vamos a ver las fases y el tratamiento de este tipo de leucemia. Dentro de la leucemia mieloide crónica existen 3 fases. Primero está la fase crónica. En este momento el paciente generalmente está asintomático, ¿sí? Asintomático. Hay una elevación de las cifras de las líneas celulares mieloides, pero sin embargo el paciente está asintomático. En la fase acelerada, aparte de que hay una elevación de la línea mieloide, el paciente ya tiene algunos síntomas: sudoración, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, etc. Y la fase blástica sin duda es la peor. ¿Por qué? Porque la leucemia mieloide crónica puede transformarse en una leucemia mieloide aguda, ¿no? Y esta leucemia mieloide aguda, si tú recuerdas los factores pronósticos, al ser secundaria tiene un peor pronóstico de por sí, ¿no? Entonces es común que la leucemia mieloide crónica, ¿sí?, se transforme en una leucemia mieloide aguda. ¿Cómo hacemos el tratamiento de esta enfermedad? Actualmente se usan los inhibidores de la tirosina P210, el fármaco más famoso, el mesilato de imatinib, ¿no? Y como otra línea de tratamiento, el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Vamos a pasar a hablar ahora acerca de la leucemia linfática crónica. ¿Cuál es su definición? Bueno, la leucemia linfática crónica se caracteriza por la proliferación monoclonal, pero esta vez de la línea linfoide, de los linfocitos que sean maduros y sobre todo de tipo B. Los linfocitos, por fisiología, sabes que pueden ser de 2 tipos: linfocitos T y los linfocitos B.
En la leucemia linfática crónica hay una proliferación de los linfocitos de tipo B. Como ves en la imagen, son linfocitos maduros, pero que son inmunocompetentes. O sea, estos linfocitos, aunque sean maduros, no cumplen sus funciones. ¿Y cuál es la función de los linfocitos B? Secretar anticuerpos, ¿no? Entonces, estos linfocitos B no funcionan. Por lo tanto, este paciente también tiene riesgo de algunas infecciones, como vamos a ver más adelante. Dentro de las leucemias crónicas, la leucemia de tipo linfático es la más frecuente. Recuerda, dentro de las leucemias crónicas, la linfática es la más frecuente y tiene un predominio sobre todo en adultos mayores. Entonces, el prototipo de caso clínico es un paciente de edad avanzada, mayor a 60 años, que en un hemograma tenga leucocitosis a expensas de los linfocitos, una linfocitosis absoluta. ¿Cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Al igual que en la amiloide crónica, pero mucho más en este caso, la mayoría de los pacientes está asintomático. ¿Sí? Recuerda, muchos pacientes pueden estar asintomáticos y solo tener alteraciones en el hemograma. Si presenta síntomas, va a presentar los famosos síntomas B. Los famosos síntomas B incluyen fiebre, sudoración y pérdida de peso. ¿Sí? Puede haber un síndrome anémico porque estas células maduras linfocíticas van a invadir la médula ósea, por lo tanto va a haber una disminución en la producción de la serie eritropoyética, un síndrome anémico, va a haber infecciones bacterianas porque va a haber neutropenia y en algunos casos también trombopenia, ¿sí? Se va a afectar la serie plaquetaria. Estos pacientes también presentan adenopatías porque los linfocitos van a invadir los ganglios y también hepatoesplenomegalia, sobre todo esplenomegalia. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Evidentemente, primero hacemos un hemograma en el cual tenemos que observar leucocitosis con linfocitosis absoluta. Otra vez te recalco, aquí son células maduras, no hay blastos. Es una leucocitosis, elevación de los glóbulos blancos, a expensas ¿de qué? De los linfocitos, una linfocitosis absoluta. Si hacemos un estudio de médula ósea, observamos que los linfocitos ocupan un mayor a 30%. La citogenética de esta enfermedad realmente es bastante compleja, ¿no? Pero que sepas que se puede usar la citogenética. No voy a mencionar los genes que se afectan porque realmente no vale la pena y son muy complicados, ¿sí? El inmunofenotipo sí que es importante que te lo aprendas, ¿no? El inmunofenotipo de esta leucemia linfática crónica es como un póker, o sea, muestra CD5, CD19, CD20 y CD23, 4 componentes, ¿sí? Entonces, dentro del hemograma, leucocitosis con linfocitosis absoluta. Médula ósea mayor al 30% de linfocitos, maduros evidentemente, y nuestro inmunofenotipo, nuestro póker, CD5, CD19, CD20, CD23. Hay una estadificación que nos sirve como estadificación pronóstica, ¿sí? Para ver el pronóstico que tienen estos pacientes con leucemia linfática crónica, que es la estadificación de Binet y de Ray, ¿sí? Entonces, esta clasificación, estos dos tipos de clasificación nos dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el de Binet, dentro del grupo A, están aquellos pacientes que tienen afectación menor a 3 áreas linfoides, es decir, que los linfocitos solo han afectado a 3 áreas linfoides, ¿sí? El grado B tiene una afectación de más de 3 áreas linfoides y el grado C es que además de la linfocitosis, estos pacientes tienen anemia o trombopenia. Ray, por su parte, tiene otra clasificación, por ejemplo. En el grado 0, estos pacientes tienen linfocitosis únicamente. En el grado 1, aparte de la linfocitosis, presentan adenopatías. El grado 2 de Ray, aparte de la linfocitosis, presentan hepatoesplenomegalia.
Y el grado 3, aparte de la linfocitosis, anemia. Y el grado 4, aparte de la linfocitosis, trombopenia, ¿sí? Recuerda, todo esto tiene que ir acompañado de la linfocitosis. Entonces, recordar que la leucemia linfática crónica tiene dos sistemas de estadio, el de Binet y el de Ray.